Pues muchas gracias a todas por estar aquí y por participar a este webinar, en el cual espero que tengamos un intercambio importante sobre cómo dentro de las secciones del IMPAL podemos trabajar juntas eh, para, para llevar a los organismos de derechos humanos la máxima cantidad de información y una información sobre todo que tenga en cuenta un poco el enfoque muy particular que tiene el IMPAL para tratar los derechos humanos y sobre todo para perseguir la paz y la seguridad. Eh, Me gustaría, lo primero, enseñaros los materiales que vamos a utilizar y son materiales a los que espero que os podáis referir en el futuro, en todo momento, cuando tengáis dudas sobre qué puedo hacer próximamente. Sé que habrá una revisión de mi país, un examen de mi país en alguno de los organismos y que podáis ahí tener una primera información, aparte, por supuesto, de escribirme un email y de contactar con nosotras y enteraros también de una forma más concreta cómo podéis llevarlo a cabo. Si vais a la página principal de los webinars, aquí tenéis los materiales de apoyo, ya están listos los materiales de apoyo y los tres links para los tres materiales que podéis utilizar. Ahora mismo aquí voy a empezar hablando del primero, del que es una introducción para tanto la sesión de hoy como la sesión del lunes, a la que también espero que podáis uniros. Em, Quería explicaros primeramente que hoy en día la mayor parte de los organismos de derechos humanos se encuentran en Ginebra. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos el programa de derechos humanos que se sitúa en Ginebra y que en realidad viene a ser yo misma, que trabajo 4 días en semana, o sea que trabajo al 80%, y como decir, las chicas que están siempre de prácticas en la oficina. Hasta ahora creo que habéis estado en contacto con Lea, ahora Martín acaba de unirse a nuestro equipo y son verdaderamente el corazón del programa y las que nos apoyan en todo momento con muchísimo trabajo y con muchísima dedicación. También está, por supuesto, Madeleine, que es la que dirige un poco el contenido político y que nos apoya con su consejo en todo momento. El objetivo de tener este programa es que el IMPAL pueda llevar nuestro mensaje político a los organismos de derechos humanos. Eh, También consiste en coordinar y en asistir la participación, por un lado, de las secciones en estos organismos, pero también es coordinar la participación de los otros programas en los organismos de derechos humanos. Porque efectivamente, como veremos con el enfoque integral, eh, nosotros consideramos que todos los programas deben tener algo que decir en el aspecto de derechos humanos y que de hecho todo lo que Limpal hace de algún modo forma parte de un lenguaje de derechos humanos. También existe otro objetivo que es el de informar a las secciones y de informar al público de forma más amplia, a todo el público de la sociedad civil y de activistas que se encuentran sobre el terreno, informarles de lo que está pasando en el Consejo de Derechos Humanos o de lo que está pasando en los organismos de tratado, como vamos a hablar hoy, y digamos, darle ese enfoque del IMPAL muy particular en el cual queremos hacer esa relación entre los derechos humanos y la paz. Entonces, llevar nuestro mensaje tanto digamos, de las secciones hacia el Consejo, como al mismo tiempo del Consejo o de los otros organismos hacia las secciones y en todas direcciones en realidad, porque a fin de cuentas también las secciones podrán llevar un mensaje que a su vez pongamos, por ejemplo, en blogs en nuestro sitio web y que llegue
y que llegue verdaderamente también a las otras secciones y a las personas activistas interesados que visiten nuestro sitio web o las comunicaciones que hacemos. Em, Todo ello, como digo, va dirigido por nuestro enfoque integral. Aquí en los materiales que os he preparado tenemos en un principio el enfoque integral, una guía para la participación de las wilferas, como, como se llama últimamente, no sé si será un término que al final tenga éxito, y, y todas las secciones del IMPAL y todos los miembros, una guía por cómo pueden participar en estos organismos y un calendario de derechos humanos con el que normalmente deberíais ya estar más o menos familiarizadas, puesto que os lo hemos enviado creo que ya 2 veces. Es un calendario que recibiréis 2 veces al año para teneros informadas de qué podéis hacer en los organismos internacionales. Em, en primer lugar, quería hablaros del enfoque integral y aquí tenéis una pequeña información sobre qué es el enfoque integral. Yo creo que en realidad cada persona del IMPAL ve el enfoque integral de una forma un poco más aplicada a la digamos, aplicada a la especialidad sobre la que trabajan o el país en el que trabajan. Pero creo que en cualquier modo siempre tenemos esa cohesión sobre qué es el enfoque integral y sobre cómo trabajar juntas. Por ahora la coordinación ha ido muy bien en este sentido. Yo la forma como veo el enfoque integral es como en un telescopio en el cual la primera lente, la que estaría más cerca del ojo, sería la de los derechos humanos. Entonces, considero que los derechos humanos deben ser el enfoque con el que vemos el desarme, el enfoque con el que vemos la agenda de paz y seguridad, mujeres, paz y seguridad, y en cierto sentido, por lo tanto, recordar en los foros de desarme o recordar en los foros en el Consejo de Seguridad, por ejemplo, que lo que aquí se está hablando viene a ser derechos humanos y que por lo tanto no estamos hablando de una opción, no estamos hablando de algo que voluntariamente los estados puedan decidir ser más o menos flexibles, que puedan decidir en mayor o en menor medida dirigirse al desarme, sino que verdaderamente las razones por las cuales queremos llegar a un desarme son para defender unos derechos humanos que son universales y que son obligatorios para todos los estados, dictado por la Carta de las Naciones Unidas y por la Declaración Universal que, como sabéis, está muy directamente relacionada con la Carta y que se considera una forma de interpretación de la Carta con respecto a los derechos humanos. Así que, en ese sentido, creo que el enfoque integral puede llevar muchos beneficios a los otros aspectos del trabajo del IMPAL en, digamos, la obligatoriedad de los estados a formar parte de este sistema. Al mismo tiempo, creo que también es importante que es en los foros que son de derechos humanos, en los organismos de tratado de los que vamos a hablar, al igual que en los organismos de Consejo de Derechos Humanos, los organismos de la Carta, de los que hablaremos el lunes, también debamos hablar de desarme y también debamos hablar eh, de, la, de la Agenda Paz, Mujeres, Paz y Seguridad. Son temas que a veces es difícil hablar en estos círculos, pero que, como digo, vienen a perseguir precisamente los derechos humanos y, por tanto, debemos animar a que en todos estos foros se pueda hablar de todas estas temáticas como digo, con un enfoque de derechos humanos y también de ir a las raíces, y esto es algo que hacemos en Ginebra constantemente, ir a las raíces de las causas de los conflictos y muy en particular las raíces socioeconómicas de las causas de los conflictos son algo que siempre han estado muy cerca del IMPAL y muy cerca de nuestro trabajo. Así que aquí este resumen sobre el enfoque integral que espero
podáis utilizar cuando tengáis dudas sobre cómo se le pone en práctica. Y como digo, el enfoque integral, incluso si pienso que viene a ser un enfoque de derechos humanos sobre todas las temáticas que tratamos, se lleva a cabo en este sentido por el programa de derechos humanos en la forma en la que os hablo aquí, pero también se lleva a cabo por todos los programas de diferentes formas. Eh, Ahora me gustaría pasar a enseñaros los organismos de tratado y para ello lo primero que os voy a enseñar es la página del Alto Comisionado de Naciones Unidas. La página en español no es muy completa. En este caso sí, esta primera página de bienvenida os la puedo enseñar en español. Aquí veis la lista de comités y de órganos basados en la Carta de Naciones Unidas. Cuando queráis ver más información al el interior de cada comité y que busquéis una información que esté verdaderamente al día, no vais a tener más remedio que ir a la versión en inglés porque desafortunadamente no tienen la información al día en todos los idiomas. Incluso en la versión en inglés veréis que a menudo para ciertos documentos dan la versión en español, pero tendrá que ser a través de la página en inglés que lleguéis a esa parte. Aquí, por lo tanto, podéis ver, en primer lugar, tenemos los órganos basados en la Carta de Naciones Unidas. Muy brevemente explicar que estos son órganos que han sido creados gracias a la existencia o que se haya ratificado la Carta de las Naciones Unidas y que debido a las disposiciones dentro de esa misma carta se creó pues el ECOSOC y más tarde el Consejo de Derechos Humanos muy recientemente que vino a suplir la Comisión de Derechos Humanos. Y luego tenemos el examen periódico universal. De ambos de ellos hablaremos el lunes en la próxima sesión. Cuando se habla de los órganos de tratados, aquí tenemos, ahora mismo creo que hay 10. Sí, aquí, sí, efectivamente. Ahora mismo hay 10. Y en lo que son específicos estos organismos de tratado es en que todos están formados por personas, expertos que son miembros, expertos y expertas que son miembros de estos comités. Por lo tanto, la principal diferencia que vemos ya con respecto a los órganos basados en la Carta es que sus miembros son personas y no estados. Cuando hablaremos del Consejo de Derechos Humanos veremos que son los propios países los que están representados y las personas los delegados que van a las reuniones no hacen más que hablar en nombre de su país. La ventaja en estos comités es que se trata de expertos y ellos en ningún momento deben, en algunos momentos veremos que sí, efectivamente están influidos por su país, pero en ningún momento deben estar influidos por lo que su país opina sobre un tema en particular. Así que la forma en la que estos expertos se eligen es por parte de todos los miembros del tratado, es decir, todos los países que han ratificado el tratado. Normalmente un país propondrá una persona que es nacional de su país y en algunos momentos se considera un favor, lo cual es algo contra lo cual debemos un poco combatir. Se considera como un favor el que se ha elegido a la persona que Francia había propuesto, a la persona que el Reino Unido se había propuesto. Pero normalmente a priori deben ser personas totalmente neutrales. Eh, las ventajas de esto es que, por lo tanto, son personas que están más informadas, son expertos, que conocen la materia en general y están menos politizadas. Las desventajas, sin embargo, de estos organismos de tratado es que tienen un mandato que está completamente limitado a la convención. Es decir, que, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos fue creado por el Pacto Internacional
de derechos civiles, políticos y, bueno, civiles y políticos, perdón. Entonces, ellos se ven limitados a hablar de las violaciones que se hagan de los derechos que están dentro de ese tratado. Incluso si hubiera algún derecho civil que no estuviera bien reflejado en el tratado pues o en el pacto, pues entonces no se podría abordar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que es el que estamos todas más acostumbradas a conocer y que estamos todas más acostumbradas, con el que estamos todas más acostumbradas a tratar. También tenemos que referirnos a derechos que estén y que se encuentren dentro de esa carta. Pero ya veremos cómo los organismos de tratados consiguen, digamos, en cierta medida, consiguen ampliar su mandato mediante las recomendaciones generales o los comentarios o las observaciones generales. Eh, También en cierto momento podemos encontrar una falta de apertura de miras cuando se trata de expertos. Por ejemplo, digamos que vamos a ir al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, pero vamos a hablar de una discriminación racial que también tiene un cierto aspecto de género, o vamos a hablar de la discriminación racial y vamos a nombrar la resolución 1325. En esos momentos es verdad que como no se encuentra dentro de su especialidad o de la materia que más se conocen, tienen una cierta tendencia a decir esto hay que hablarlo con la CEDAW y son ellos los que es el Comité para la Eliminación contra la Discriminación de la Mujer el que debe tratarlo porque se trata de una discriminación de la mujer. Nosotras debemos intentar que esto no sea así, que la discriminación contra la mujer se trate eh, en todos los comités y del mismo modo debemos intentar que el desarme, por ejemplo, o la participación de la mujer en la resolución de conflictos se trate en todos estos comités. Por lo tanto, debemos, digamos, retar con nuestros informes o nuestras declaraciones que sean suficientemente inteligentes, retarles un poco a que se abran a un enfoque de género y a un enfoque de mujeres, paz y seguridad. Por último, la última desventaja que podría encontrar es que cuando se trata de SIDO, están verdaderamente, yo considero, con una carga de trabajo muy grande en este momento. Y eso es precisamente porque todos los otros comités, en cuanto se trata de temas de la mujer, lo llevan a SIDO. Entonces, ellas están haciendo un esfuerzo muy grande, como sabéis, para abrirse a los temas que el IMPAL trata, la resolución de conflictos, incluso la prevención del conflicto, y están preparando, ya dentro de poco deben sacarlo, una recomendación general en este sentido, pero es verdad que tienen una carga de trabajo muy importante porque no solo sobre ese tema, pero sobre una cantidad tremenda de diferentes temas, van a ellas para pedirles, ya, aunque sea discriminación por motivo de raza, van a ir a ellas a pedirle cuando tenga un enfoque de género. Eh, la forma en la que trabajan es muy simple, tienen diferentes mecanismos. Voy a enseñaros aquí en los materiales básicos para la sesión 1. He incluido una pequeña guía que he traducido sobre los organismos de tratado. Aquí doy efectivamente el sitio web. Em, Estos comités tienen varios mecanismos. El principal y el mecanismo que más utilizamos en la sociedad civil, como muy bien sabéis, es el examen por país. Para el examen voy a explicar un poco cómo funciona todo el concepto desde el proceso desde la precesión. En un primer momento existen unas presesiones que no están ahora mismo implementadas, creo, por absolutamente todos los comités, pero por casi todos. Y SIDO es uno de ellos, lo cual para nosotras es especialmente importante.
La precesión normalmente se hace más o menos 2 sesiones antes del momento en el cual efectivamente habrá el examen de ese país. Por ejemplo, en marzo hubo una precesión para Colombia y creo que, que la sesión de Colombia será más o menos en septiembre o octubre. Para que os hagáis más o menos una idea, es más o menos como 6 meses antes. Em, en esta precesión la ventaja es que se encontrará una serie de lista de cuestiones y preguntas antes del informe. Em, la sociedad civil puede participar a esta precesión y le puede proponer al comité una serie de cuestiones que consideran que se deben llevar a la atención del país. Por lo tanto, durante la precesión, el comité le propondrá una serie de cuestiones al país que va a ser examinado y en vez de que el país haga un informe eh, completamente holístico y centrándose en las cuestiones que a ellos les parece mejor o que digamos, dan mejor impresión del país, de antemano el comité ya va a irles preparando diciéndoles que esta y esta serán las preguntas en las que más queremos focalizarnos. La ventaja de esto es que en el pasado, en muchas ocasiones, el país llegaba, daba su informe, la CIDAO tenía preguntas o cualquier otro comité tenía preguntas y en muchos aspectos ellos decían pues no tenemos información suficiente sobre este tema. Ahora, como ya de antemano se les ha dado una serie de preguntas y de cuestiones, eh, digamos que el país no tiene excusa o el Estado o el gobierno, la delegación en sí no tiene excusa para llegar sin tener respuestas suficientes y de cualquier modo debería ya estar incluido dentro de su informe. Entonces el comité, entre la precesión y la sesión, recibe una serie de informes y también recibe el informe oficial del gobierno y recibe los informes, como sabemos, los informes sombra o los informes alternativos. Y esos son los informes que la sociedad civil entrega. Luego llegará el momento de la sesión y los informes los tenemos que entregar 2 semanas antes de la sesión. Y en el momento de la sesión suele haber, en casi todos los comités, es eh, de, el lunes de cada semana que dura la sesión. En ese lunes hay una especie de diálogo interactivo con las organizaciones no gubernamentales. Ese diálogo interactivo cambia mucho según la participación. Esta última semana habíamos tenido aquí a Ani de la República Democrática del Congo, la presidenta de nuestra sección, y tuvimos verdaderamente fue muy complicado conseguir que ella pudiera hablar en este diálogo interactivo porque había venido una delegación, pues yo creo que como de 12 mujeres de la República Democrática del Congo y también algún hombre apareció de repente queriendo tomar la palabra. Entonces, es muy útil utilizar es muy útil utilizar este espacio, pero también hay que saber que según el país se tendrá más o menos tiempo. Un momento porque veo una pregunta eh, de Rebeca. ¿Desde cuándo se aceptó la participación de las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cómo ha afectado esto a las dinámicas y funciones dentro de la CEDAW? La participación de la sociedad civil ha sido eh, de forma, ¿cómo diría yo?, a pasos, se le ha ido incrementando su participación dentro de las sesiones de los comités. Además, esto ha sido porque ha habido algunos comités que estaban más abiertos a la sociedad civil y SIDA ha sido siempre uno de los comités más abiertos a la sociedad civil y de forma escalonada, perdón, era la palabra, y de forma escalonada se ha ido abriendo a ello. Se ha hecho en realidad esta hora y media los lunes en la que se habla con la sociedad civil de los países que se van a ver esa semana, es decir, que el lunes durante una hora y media tendrían que hablar la sociedad civil de 4 países.
en realidad no es mucho, en realidad no es en absoluto mucho, pero eh, ha afectado en el sentido de que el comité está mucho mejor informado y de una forma, digamos, más formal, porque hasta ahora también estaban informados, pero tenían los miembros del comité que hacer el esfuerzo de buscar ese contacto en su tiempo libre y ahora lo tienen, eh, como explicaré más tarde, sigue en parte siendo parte de su tiempo libre, pero por lo menos tienen el lunes esta hora y media en la cual participan y en la cual Limpal ha hecho en varias ocasiones una declaración. Después de esto tendrán también una serie de diálogos interactivos con los organismos nacionales de derechos humanos que se supone independientes pero que son oficiales y después llegará el día del examen en el cual tendrán un intercambio verdaderamente de un día entero con el país. Algunos comités lo que hacen es que empiezan por la tarde y siguen en la mañana, o sea, hacen una sesión de tarde con el país, así el país tiene la delegación que el país haya enviado, tiene la oportunidad de consultar con la capital durante la noche y continúan por la mañana y se considera que por lo tanto el diálogo es aún más interactivo y que ellos han podido consultar con la capital de lo que se trata. El comité del asilo no lo hace, sino que lo hace en un día, pero por ejemplo, ayer cuando estuvimos en el examen de la República Democrática del Congo, ellos habían enviado a su ministra. Entonces, como comprenderéis, la ministra normalmente no tiene necesidad ninguna de consultar con la capital, sino que puede directamente tomar las decisiones de lo que se debe responder al comité. Sí que suelen pedir unos minutos para consultarse entre ellos y tener todos los documentos necesarios para responder a las preguntas del comité. Por lo tanto, durante la sesión siempre hay presente una delegación del país que, según, digamos, dé importancia el país a ese comité, será de mayor nivel o de menor nivel y eso se puede ver muy claramente según las personas que han enviado a la delegación. Em, durante, em, durante ese día, en todo momento habrá una persona que es pues tengo aquí, en inglés se dice rapporteur, se suele utilizar la palabra francesa, es, digamos, la persona que tiene a cargo el informe o las conclusiones para ese país. Ese miembro normalmente es secreto quién es, pero muy a menudo conseguimos saber quién es y es, digamos, la persona a la que es más importante dirigirse porque ella va a elaborar por escrito el primer esbozo de las conclusiones que dará, de las observaciones de conclusión que dará el comité. Y luego también tendrá una llamada task force, es un trío que le ayudará en ese trabajo. Eh, eso así termino, por lo tanto, ya con el examen, los exámenes periódicos. En un último momento, que será normalmente al final de toda la sesión, pero en realidad lo negocian la misma tarde, la misma noche, eh, después de haber tenido el diálogo con la delegación, escribirán una serie de recomendaciones o de no sé muy bien cómo le llaman en español, pero bueno, las conclusiones para el país. Y ahí tendremos el elemento principal para nuestro trabajo. Ahí tendremos verdaderamente las recomendaciones que el comité le ha dado a ese país. Y en esas recomendaciones, eh, nosotros lo que tenemos que conseguir es que la mayor parte de nuestras recomendaciones, de lo que nosotros queremos, estén reflejadas en esas recomendaciones que se le dan al país. Y luego tendremos que tener un trabajo de seguimiento para ver que efectivamente eh, esos países van a llevar a cabo las recomendaciones que les ha dado la CIDO y si no es el caso, hay muchísimas cosas que podemos hacer. Podemos
intentar poner en contacto unos comités con otros, podemos intentar, es decir, que cuando vamos a llevar el informe a otro comité sobre algo que creemos que puede estar relacionado, pues entonces podemos informarles de que tal comité ya les dijo que lo tenían que hacer y no lo están haciendo. O incluso cuando hablemos del Consejo de Derechos Humanos y del examen periódico universal, también podremos hacer lo mismo, podremos decir, pero ya sabemos que esto se lo dijo tal comité y han hecho caso omiso y no lo están haciendo. Y eso tendrá un peso de cara a que los estados decidan llevar esa recomendación y ofrecérsela al país. Así, por lo tanto, termina el proceso del examen periódico. Otros de los útiles, de los mecanismos que son ya no de la misma importancia o no de la misma importancia para nuestra participación son las comunicaciones o las ¿cómo decirlas? Sí, las comunicaciones individuales en realidad. Las comunicaciones individuales, creo que tenemos un ejemplo aquí. Puedo ver, si veis este documento que es muy útil del Comité del Asilo y que sin embargo no han hecho en español, pero bueno, os voy a enseñar para aquellas que podéis leer más o menos inglés. Os voy a enseñar que aquí hablan de los diferentes mecanismos, aquí está, los diferentes mecanismos del comité. Y en estos mecanismos, aquí están las observaciones de conclusión que decía después de haber hecho la evaluación. Este es el ciclo de la evaluación. Y aquí tenemos eso, el procedimiento de comunicaciones. Eh, entonces, este procedimiento de comunicaciones es bastante particular y no es fácil tratarlo, pero quería simplemente informaros de que existe por si acaso en algún momento pudiera ser útil. El, Consiste en que los individuos, cuando un individuo se sienta discriminado o sienta que uno de sus derechos humanos ha sido violado de una forma que esté reflejada en una de las convenciones de derechos humanos, puede ir al comité en cuestión si ese comité cuenta con este mecanismo. Y hoy en día casi todos cuentan con ese mecanismo. Lo que pasa es que es un mecanismo opcional al cual no todos los países han participado. El otro día, por ejemplo, nos decía Adilia que habían hecho un trabajo de plaidoyer, de cabildeo, un trabajo de cabildeo muy grande para conseguir que muchos países de América Latina llegaran a ratificar, pues eso, el protocolo adicional que da derecho a que existan estas comunicaciones individuales. Entonces se trataría sobre todo de intentar llevar una violación a un derecho humano que forme parte de un todo, es decir, que sea algo que esté muy repetido en la sociedad y por ello será muy útil que llevemos no solo por el caso individual en sí, sino también por lo que eso representa como un antecedente legal para luego poder referirnos a él. Eh, Aquí han hablado de AS contra Hungría, perdón. A mí también me gusta mucho mencionar, por ejemplo, el AT contra Hungría fue un caso de una importancia enorme porque fue en ese momento cuando el comité SIDO decidió hablar de la debida diligencia. Es decir, el caso trataba de una mujer que había sido, a la que su marido maltrataba y que había debido irse de casa porque su marido le maltrataba. Sin embargo, Hungría no, el Estado no le proporcionó un techo en el que vivir y tuvo que volver a su casa, no le proporcionó la suficiente protección y los procedimientos jurídicos tardaron demasiado tiempo para que ese hombre pudiera ir a prisión, que era donde debía estar. Debido a toda esa falta de apoyo por parte de Hungría, esa mujer, su marido volvió un día a la casa que ya no era la de él, pero volvió para atacarle una última vez y la maltrató y creo que la eh, creo que fue objeto de un maltrato debidamente inhumano
inhumano ese día. Entonces, ella llevó esta comunicación individual a la SIDO, diciendo que en realidad el Estado era culpable. Es un maltrato que ha sido dado por una persona física, individual, pero el Estado es culpable porque tendrían que haber llevado una debida diligencia para protegerla y proteger el derecho que ella tiene pues a su integridad física, a la vida, en fin, la protección contra la violencia hacia la mujer o violencia de género. Por lo tanto, fue muy importante en este caso porque una vez más el comité reiteraba la obligación por parte del Estado de tener esta debida diligencia y no simplemente de abstenerse de discriminar a la mujer, sino de forma proactiva proteger cuando sea necesario a la mujer de la violación por parte de entes privados, de la violación o de la discriminación de sus derechos. Eh, Esto es, por tanto, un mecanismo a utilizar con mucha precaución. La verdad es que tendría unos gastos bastante significativos. Se necesita expertos, se necesitan abogados y consejeros para llevar esto, aunque solo sea al comité, pero verdaderamente se necesitaría tiempo y que alguien le pudiera dedicar suficiente tiempo para escribir y hacer una buena comunicación basada sobre argumentos legales apropiados. Además, hay una serie de requisitos que son verdaderamente muy exigentes, como son, por ejemplo, que ya se hayan agotado todas las vías judiciales nacionales, es decir, que se haya llegado ya al Tribunal de Casación y que el Tribunal de Casación ya lo haya denegado, que no se esté utilizando uno de los otros mecanismos internacionales al mismo tiempo. Es decir, que esto sería solo para utilizar en casos muy especiales, pero hay que saber que está ahí porque en ciertas situaciones es el único que nos queda. Y por último, os hablaría de, de las recomendaciones generales o comentarios generales según el comité. Y estos son una forma que tienen la mayoría de los comités de interpretar un poco la convención y de conseguir en cierto modo ampliar la incidencia de estos comités. Aquí tenemos la lista de recomendaciones generales de la SIDO y efectivamente, en muchos casos se ha dicho que en materia de la violencia contra la mujer no había suficiente, SIDO no era suficientemente fuerte. Entonces, ¿qué hicieron? Pues en la recomendación 19, recomendación general 19, quisieron un poco interpretar, explicar cómo la interpretación de SIDO podía ser utilizada para luchar contra la violencia contra la mujer. Forma parte, por lo tanto, de una interpretación de la convención que se considera de una autoridad y que, por lo tanto, tiene un gran peso. Nosotras esperamos que dentro de poco tengamos la recomendación, que será seguramente la recomendación 29, sobre la mujer en situaciones de preconflicto, durante el conflicto y posconflicto. Y ya hemos tenido un primer ejemplo, digamos. Hemos proporcionado los comentarios del IMPAL y verdaderamente es un texto que por ahora está elaborado de una forma estupenda, muy completa y que esperamos va a ser de una utilidad muy importante para el trabajo que nosotras llevamos a cabo. Así que ya me gustaría simplemente pasar, voy a ver cuál es este, sí. Pasar, ya que hemos visto un poco todos los... perdón, voy solamente a recordar que existe el procedimiento de encuesta, el procedimiento de investigación, perdón, el procedimiento de investigación que también puede decidir tomar el comité dentro de otro protocolo opcional, es decir, que no siempre existe la posibilidad y que es una... Eh,
perdón, y que es de gran importancia que puede llevar verdaderamente a sacar a la luz, a sacar a la luz violaciones hacia la mujer muy importantes. Entonces nosotros también, mediante llevar información al comité, podemos hacer que el comité decida llegar a cabo un procedimiento de investigación. El más importante, o no sé si el único que ha tenido lugar, ha sido el de Ciudad Juárez en México, que tuvo una resonancia muy importante en la cual verdaderamente vinieron a llevar a toda la comunidad internacional el problema de la violencia contra la mujer y de los asesinatos de mujeres que están completamente planeados, dirigidos hacia la mujer y en particular hacia la mujer defensora de derechos humanos, como todas sabemos. Eh, Ahora voy simplemente a enseñaros esta nota. Esta nota es de SIDO, pero como sabéis, como ya digo, es muy similar este tipo de notas en los otros comités y los podréis encontrar en la página web del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Y aquí se explica un poco cómo pueden participar las ONG. Se les explica cómo hacer los informes, se les explica cómo participar también de forma oral. Entonces, en todo esto, la oficina siempre os puede ayudar. Podéis también echar un vistazo para saber un poco cómo lo podéis hacer, pero nosotras desde Ginebra siempre os podemos ayudar. Os explico un poco, aquí veis que se habla de ERAW Asia Pacífico, que es una ONG que se dedica a apoyar a SIDO, y prácticamente todos los comités tienen una ONG como esta que les ayuda, y es algo que a veces puede resultar un poco confuso. Verdaderamente se tratan de ONGs que tienen otro mandato, pero que como el alto comisionado no tiene suficientes medios para apoyar debidamente a todos los comités, pues estas ONGs se proponen un poco para hacer un poco de intermediarias entre aquellas ONGs que son verdaderamente se encuentran sobre el terreno y que son muy pequeñas y el comité en sí mismo. Por ejemplo, se les puede enviar de forma, como dice aquí, se les puede enviar de forma electrónica eh, los informes, y como en realidad es obligatorio entregarlos en papel al alto comisionado, ellas lo que hacen es que lo imprimen y se lo entregan al alto comisionado un poco como parte de esa labor de ayuda a las pequeñas ONG que se encuentran sobre el terreno. Como anécdota os puedo decir que en realidad lo imprimen en nuestra oficina porque tenemos con ellas un partenariado y pagan un poco a la oficina para poder hacerlas, para poder utilizar nuestra impresora y algunos otros servicios porque no tienen oficina en Ginebra. Es decir, que estamos en contacto con ellas. En cualquier modo, organizaciones grandes como la nuestra pueden dirigirse directamente al alto comisionado, pero es bueno siempre estar coordinadas con ellas y todo eso desde la oficina de Ginebra podemos conseguir que así sea. Eh, Voy a resumir, por lo tanto, un poco las formas en las que nosotros podemos participar y ver cómo se puede hacer desde el punto de vista del IMPAL y cómo organizarnos nosotras. Aquí en el manual de las sesiones 1 y 2, después del enfoque integral, tenemos esta nota de orientación para la participación de las secciones que podemos ver juntas. En primer lugar, hablo del Consejo de Derechos Humanos, en segundo lugar, del examen periódico universal, de esos dos hablaremos el lunes, y luego hablo aquí de los comités de tratados. En primer lugar, podéis elaborar un informe sombra, y aquí hemos hecho un ejemplo que os puedo enseñar. Es el ejemplo que hemos hecho con la República Democrática del Congo. Eh, Aquí está. Entonces, elaborar un informe sombra puede ser tanto en un partenariado, con socias de otras organizaciones, como hacerlas por nuestra cuenta e invitar, por supuesto, siempre
a otras organizaciones a que formen parte de nuestro informe. Eh, las ventajas son principalmente que nosotras tenemos un, digamos, tenemos un mandato muy concreto con respecto a las otras organizaciones, ya sean, sobre todo, aquellas que se ocupan de los derechos de la mujer. Tenemos un enfoque muy concreto. Y por lo tanto, por ejemplo, en la República Democrática del Congo decidimos hacer nuestro propio informe y Annie decidió hacer este informe ella sola, al cual invito, como se puede ver al final, creo que tenemos la lista de participantes, quizá no en la versión en inglés porque tuvimos muy poco tiempo para traducir, pero en la versión en francés se puede ver la lista de participantes y verdaderamente había una participación muy amplia a la cual ella invitó para que dieran su opinión sobre el informe. Entonces, en este sentido, pues esto es verdad que lo hicimos bastante a la prisa y que me gustaría que en el futuro tuviéramos más tiempo para hablar y para planificar estos informes, pero como podéis ver es algo que aquí hablamos de la violencia sexual durante el conflicto y de la participación, o sea, aquí es la 1325 y luego más tarde la implementación de la 1325 de forma directa, hablando del Plan de Acción Nacional, y aquí de la proliferación de armas y las consecuencias sobre la mujer congolesa y sobre la violencia sexual. O sea que verdaderamente lo hicimos con un enfoque que nos es propio y no hablamos, digamos, en general de la situación de la mujer que ya había sido tratada por otros informes. Yo os animo a tomar o bien esta forma de proceder o bien que forméis parte de otros informes, pero que insistáis que se incluyan los temas que le pueden importar a la sección a vuestra sección del IMPAL. Eh, Esta es la primera forma. La forma en la que nosotros podemos interactuar, la que podemos apoyarnos mutuamente, pues podemos, por ejemplo, ofrecer consejos sobre cómo se debe hacer, qué diferentes capítulos se debe tener, si lo hacemos por artículos o lo hacemos por temáticas, en fin, podemos ver eso juntas, depende de qué comité es, si es relevante o no es relevante para ese comité. Todo eso lo podemos juntas mediante emails, podéis enviar una primera proposición, damos nuestros comentarios y podemos verlo juntas. Y luego también, pues cuando lo hayáis escrito, verlo con vosotras y proporcionar también comentarios al texto en general. Por otro lado, el apoyo que podemos ofrecer es el de haceros una bonita presentación que creo que dentro de poco será incluso más profesional todavía. Una presentación bonita, lo imprimimos en la oficina y se lo entregamos en mano al comité y se lo entregamos también de forma digital al comité. Y si tenemos medios o incluso sin medios, creo que de forma imaginativa podemos intentar encontrar otras soluciones, pues incluso traducirlo en los casos en los que sea necesario, que sobre todo los miembros del comité suelen hablar todas inglés, pero traducirlos cuando sea necesario y el informe no sea en inglés. Y luego, por supuesto, pues compartirlo con nuestros socios, es lo que hacemos siempre. Entonces, esos son el tipo de ventajas que podéis tener porque formáis parte del IMPAL y tenéis una oficina en Ginebra. Em, Otra forma, tenemos aquí participar en eventos paralelos durante la sesión. Hemos hecho una primera experiencia ahora con la República Democrática del Congo. Ha tenido mucho éxito, pero es verdad también que era un tema fácil para que tuviera éxito. Hemos tenido el apoyo de algunas misiones que han dado el apoyo financiero y para que hubiera interpretación, porque hubiera sido imposible sin interpretación hacer que todos los delegados de todos los países fueran a la conferencia y ha tenido un gran impacto además porque si se tiene un estado, todos los otros estados vienen detrás y asisten y participan a la sesión. Entonces, en ese sentido sí, pero también ha sido muy difícil lograr
convocar el evento paralelo, porque al parecer cuando se trata de eventos paralelos a un organismo de tratado, como este no es los miembros, como decía, de los comités no son estados, sino miembros que deben ser independientes, es un poco delicado y ha sido difícil conseguir la cosponsorización de otros países. Si hemos logrado la coesponsorización, ha sido precisamente porque el ECOSOC, la Asamblea General de ECOSOC, tenía lugar al mismo tiempo y hemos decidido llamar el evento paralelo, decir que era paralelo al ECOSOC. Así que en ese sentido creo que sería, lo de los paneles sería considerar según la situación, según el momento, etcétera. Y por último se puede elaborar una declaración y esto es muy útil. Eh, una declaración, como decía, durante ese día de diálogo del lunes de diálogo con las ONGs, sino también el día antes al examen con ese país, ERO, que como explicaba antes es esta ONG que hace un poco de secretariado que ayuda al comité, intenta hacer pequeñas sesiones, pero en ese momento también tenemos que intentar que haya tiempo, porque a veces es un tiempo que está muy justo. Hace pequeñas sesiones con el comité, pero los miembros del comité son libres de venir o no venir a, a la reunión, puesto que esto ya sería durante su tiempo de almuerzo y serían libres de hacerlo o no. Os voy a enseñar, por lo tanto, el ejemplo. Este ejemplo. Aquí tenemos una declaración que hicimos. Ah, no, aquí tenemos eh, digamos, una sumisión, le dicen, ¿no? Pues como si fuera, entregamos información a el Comité de los Derechos del Niño sobre el impacto de los explosivos en los territorios palestinos ocupados. Esto fue algo que quisimos un poco por tener ese enfoque integral en el cual se pudiera demostrar al Comité de los Derechos del Niño que también pueden hablar, por ejemplo, de desarme y que pueden hablar de el impacto de los explosivos sobre los derechos del niño, el derecho a tener un colegio, a la, mm, a la sanidad. Aquí hablamos de unos cuantos de estos. Lo hicimos en colaboración con esta acción contra la violencia armada y la verdad es que fue un éxito y que el Comité de Derechos del Niño habló de este problema, que es algo que normalmente no suelen hablar. O sea que también en los casos en los que un informe pueda parecer demasiado difícil para la sección y que no haya los medios, también podemos optar por algo así, cosas más reducidas y que creo que igualmente tienen mucho impacto, porque cuando vienen del IMPAL, muchos comités y sobre todo la CIDAO ya nos conoce y saben que vamos a aportar información verdaderamente pertinente. Por otro lado, quería enseñaros este que utilizamos para SIDO y en el cual queríamos hablarles de la violencia con pistolas y de la circulación de armas de pequeño calibre y qué relación tenían con la violencia doméstica. Lo utilizamos en el momento en el que estaba el examen de Pakistán en SIDO y les dijimos que según un estudio de IANSA había una correlación directa entre la posesión de armas dentro de la familia y la incidencia de la violencia de género y bueno, pues la gravedad, por supuesto, de esa violencia. Y en ese sentido también una vez más tuvimos mucho éxito y lo hablaron y lo dijeron, lo citaron en sus comentarios, eh, en sus observaciones de conclusión y fue una de las recomendaciones que se le dio a Pakistán fue que controlaran la circulación de armas entre civiles en su país y la influencia que podía tener sobre la violencia de género. Así que
en ciertos modos se pueden llevar mensajes políticos que son verdaderamente, forman parte de nuestro mandato internacional y de lo que queremos llevar, y también cosas muy concretas a modo nacional, como con la República Democrática del Congo, que verdaderamente no solo lo estamos utilizando para eso, sino también para que nuestra sección se vea reflejada y bueno, pues Ani se dirigió directamente al comité y todo, muchísimos miembros vinieron a pedirle que le proporcionara más información porque les había gustado su intervención y les había parecido muy pertinente. Así que ya solo me queda enseñaros los blogs, un ejemplo de nuestros blogs. Por ejemplo, voy a enseñar este que es sobre un comité. Este blog lo hicimos después de la sesión del comité para la eliminación de la discriminación por motivo de raza. Hicimos eh, este blog para informar sobre qué se puede hacer ahora. Ahora hay que utilizar las observaciones de conclusión, y bien, y explicar, dar un poco a conocer a todo el mundo, puesto que nuestra sección estaba muy interesada en este tema, pues dar un poco a conocer a todo el mundo cuál es la situación de los pueblos indígenas en Nueva Zelanda. Eh, Así que de este modo también la propia sección puede utilizar nuestro sitio web para dar a conocer los temas que les parecen más importantes. Y ahora ya voy a intentar hacer un poco de cierre y pasar muy pronto a las preguntas. Lo que os quería decir, os voy a enseñar por último, perdonad, el calendario. Y también esto así lo puedo relacionar un poco con el cierre. Eh, lo que me gustaría deciros es que verdaderamente, según el enfoque integral, esta es la forma que tenemos de llevarlo a cabo con respecto a los organismos de derechos humanos y los organismos de tratado, sin olvidar, por supuesto, el Consejo de Seguridad, sin olvidar el CIES la Comisión por el Estatus de la Mujer, CSW, y otros organismos que son otros programas los que los lleva, o bien Peace Women, o bien Reaching Critical Will, los foros de desarme, sin olvidarlos, y que también allí habrá otro tipo de discusiones, pero desde el punto de vista del programa de derechos humanos, esta es la forma en la cual podemos participar y podemos trabajar juntas. Eh, por este motivo, nosotras os enviamos cada 6 meses más o menos el calendario que veis aquí, en el cual os intentamos avisar de cuáles son las actividades que van a acaecer pronto para cada uno de los países. Y también incluimos los procedimientos especiales, que es algo muy importante, son visitas que va a haber y como que ya lo hablaremos el lunes, porque pertenecen al Consejo de Derechos Humanos. Pero verdaderamente aquí, en este calendario, están incluidas no solo las secciones, sino también algunos de los socios de organizaciones socias, como son en la región MENA, y es verdaderamente una herramienta para vosotras para acordaros y poder contactarnos si es más o es menos el apoyo que podéis enviar, pero que por lo menos podamos estar presentes. En los casos, por ejemplo, en los que es una cuestión de hacer una declaración, podéis enviar la declaración y nosotras podemos leerlo si, por ejemplo, no hay medios para pagarlo. Pero a mí lo que me gustaría hacer es, de aquí a poco, tener una especie de estrategia de grants. Grants sería un poco, no querría utilizar la palabra becas, pero tampoco he reflexionado qué palabra sería en español, pero un poco el apoyo eh, financiero, que se pueda dar pequeños, que a lo mejor no cubren todo el viaje, pero que puedan cubrir parte, o que sea viaje o sea otro tipo de actividades relacionadas con los organismos. Eso todavía no lo he pensado bien, no he hecho una estrategia en particular. Haré la estrategia en los próximos meses, pero que haya una especie
que nosotros podamos pedir. Lo primero que tengo que hacer es llevar la proposición a los posibles donantes y conseguir que se nos dé ese dinero. Pero si pudiéramos hacer algún tipo de mecanismo en el cual las secciones puedan competir, y creo yo que seguramente todas conseguirían acceder a ello, las secciones pudieran decir, pues yo me gustaría enviar este informe a este comité, y que pudiéramos ver con el objetivo de que exista una calidad en esos informes, o quien dice informe dice una declaración o dice otro tipo de documento, que ya veremos también el lunes, que las secciones puedan un poco intentar tener la mayor calidad posible, y luego podamos elegir las secciones de mayor calidad, o todas si no hay una excesiva cantidad de secciones que quieren venir, y o bien pagar el viaje o bien pagar pues algunos de cierta forma eh, su participación directa o indirecta con informes y etcétera en los organismos de derechos humanos. Me parece que sería una forma de intentar aumentar nuestra participación. De cualquier modo, ya os digo que esto es algo que seguramente sería pues de aquí a un año o algo así, que pudiéramos empezarlo, pero mi intención es intentar pedir financiación para ello. Eh, Solo me queda deciros que el lunes tenemos otro webinar y me gustaría que también pudierais participar aquellas que estaréis disponibles, y el lunes hablaremos del Consejo de Derechos Humanos y del examen periódico universal. Y ahora me gustaría daros la palabra en los pocos minutos que nos quedan, porque hemos empezado con un poco de retraso, para ver si podéis utilizar la mano que está a la izquierda de vuestro panel de control y quizá proponer algunas preguntas. Veo a Manuela. Manuela, te doy la palabra. ¿Puedo hablar o cómo o Sí, tengo que escribirlo? ¿Me oyes? puedes hablar, sí, Ah, sí. vale. Vale, sí. Gracias, María. Yo te quería preguntar cuál es el criterio que tenéis para seleccionar los países a los que se hacen alguna de las tres acciones que has comentado, porque Ujú. me imagino que, bueno, todos es imposible y si hay algún criterio para decir, bueno, pues hacemos alguna acción con República Democrática del Congo, pero no podemos hacerlo, pues, no sé, con otro país. Sí, efectivamente. Pues mira, por ahora ha sido una cuestión simplemente, por lo pronto, de los que han respondido, porque tampoco hemos tenido mucha respuesta por parte de las secciones para todas las actividades. O sea que yo he enviado, la primera vez envié el calendario en diciembre, y la segunda vez envié el calendario creo que en abril, y tampoco me han respondido muchas secciones diciendo que querían hacer algo. Pero también entonces, en cierto modo, en realidad ha sido las que han respondido. Pero también existe, por supuesto, digamos, ¿cómo se dice? Un criterio de oportunidad, porque verdaderamente, por ejemplo, en el caso de la República Democrática del Congo, era muy oportuno. Acabamos de tener una resolución en el Consejo de Derechos Humanos contra la violencia sexual, otra resolución en el Consejo de Seguridad contra la violencia sexual en el espacio de un mes, y era muy adecuado traer, como iban a venir, vamos, que viniera Ani para SIDO, y al mismo tiempo poder llevarles a este panel y que hablaran de ello. También nos surgió pues eso, que otros socios propusieron y que dijeron que ellos también traerían, por ejemplo, a una mujer pigmea, lo cual llevó verdaderamente eh, digamos, mucha diversidad al panel. Por ahora ha sido ese el criterio, y esa es la razón por la cual me gustaría tener esta estrategia en el futuro, para que verdaderamente pueda ser un criterio de mérito, y que, digamos, por ejemplo, las secciones que quieren participar en el próximo año tienen que enviar un útil de cabildeo.
ya sea un informe o quizá un informe es demasiado pronto para pedirlo y por lo tanto simplemente una serie de recomendaciones. Y yo estoy segura que de todas formas tampoco tenemos tanta capacidad, por desgracia, en las secciones y habrá secciones que ni siquiera puedan entregarlo y que estoy segura que seguramente habrá para todas y se podrá dividir bien o si no, pues habrá que optar por un principio de mérito y decir, bueno, pues, y eso se podría ver, pues, a lo mejor con el comité ejecutivo, se puede ver cómo puede hacerse de un procedimiento justo para decir, bueno, pues estas son las secciones elegidas porque verdaderamente este mensaje lo debemos llevar al Consejo. Pero, por supuesto, abierta a cualquier tipo de sugerencias por parte de las secciones de cómo podemos hacer esto. Todavía puedes contestar, Manuela, si quieres. Ah, sí, vale, sí, pero por ejemplo, si nosotros queremos que se hiciera algo, por ejemplo, el caso de Irán, que Ujú. bueno, hubo una mujer que vino a vernos para contarnos la situación de las mujeres en Irán, etcétera. Y bueno, entonces no es una sección, o sea, no hay una sección de WILP de Ujú. Irán o de otro país en el que no haya secciones, también es posible. Pues me parece estupendo que, que tengáis tanta iniciativa. Efectivamente, yo creo que en el momento en el que podemos abrir, en el momento en el que podamos abrir, por ejemplo, una, digamos, una llamada a propuestas de vuestra parte, podéis proponer cualquier país. Y si proponéis Irán, hombre, será necesario que tengáis algún tipo de socias que puedan proporcionar información, que no sea simplemente España diciendo, una ONG española dando información sobre Irán, que tengáis una socia que pueda proporcionar información de primera mano. Pero sí, no veo por qué no pueda ser así y de hecho creo que es muy importante que tengamos ese enfoque entre todas las secciones, ese enfoque de ayudarnos unas a otras y de ayudar en general a todos los otros países. Así Ujú. que no veo motivo para que no sea así. Vale, muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, Bueno, yo si no hay otra pregunta, sí, sí, dime, tienes todavía la palabra. vale, si no hay otra pregunta, tenía otra pregunta aquí anotada y era cómo se hace un seguimiento de si se han aplicado las recomendaciones, porque digamos el resultado final Ujú. es una recomendación en el que se le dice que el país debería tener en cuenta una serie de medidas pues para evitar que la situación se vuelva a repetir. Entonces, ¿qué ocurre? En el año siguiente o después el mecanismo es el que se repite y hay una parte en la que se dice, bueno, este gobierno no ha cumplido lo que se le dijo hace 2 años en, en la reunión anterior. ¿O cómo Sí, funciona eso? pues lo que pasa es que el seguimiento en realidad sería unos 5 años después cuando el siguiente informe tiene lugar. Y en algunos países, por ejemplo, la República Democrática del Congo ha entregado ahora dos informes juntos, es decir, que ya llevaban retraso y a lo mejor hacía, pues, no sé, 8 años o 10 que no habían pasado por el comité. Por esa razón, el seguimiento lo debemos hacer nosotras en todo momento y yo creo que los métodos que tenemos para utilizar es, por lo pronto, por supuesto, los medios de comunicación y nuestra página web y todo eso, que vosotras estéis pendientes de las cosas que podéis estar pendientes. Pueden ser España o pueden ser algunos países con los que tenéis especial lazo. Por supuesto, no podéis estar pendientes de todas, ni yo puedo estar pendientes de todas las recomendaciones de todos los países, pero que lo tengamos en cuenta y de vez en cuando pues podemos utilizar los medios de comunicación para recordarlo o nuestra página web. Pero por otro lado también una forma muy útil de hacer el seguimiento es que refiramos a otros comités, les hablemos de lo que este comité de SIDO había dicho y ellos no han cumplido cuando tenga algo de relación con su comité. Es decir, que si en el 2012 tuvimos la SIDO de un país, pues claro, no vamos a esperar al 2017, pero a lo mejor en el 2015
ya lo tenemos en el Comité de los Derechos del Niño. Y como por ejemplo vimos que también tenía mucha relación con derechos de niñas, por ejemplo, o con derechos de niños en general, pues les recordamos la recomendación que nos dijeron, se las recordamos y les decimos, como ya dijo otro comité, y entonces le estamos dando más fuerza y le estamos también haciendo presión al país, porque el país, la delegación cuando venga va a ver que estamos recordando que a tal comité se lo dijeron. Y por último, pues en lo que hablaremos el lunes en el examen periódico universal, que a lo mejor, por ejemplo, tiene lugar el año siguiente, que le estemos recordando que el comité ya le ha dicho que haga esto y usted lo tiene que hacer porque no solo porque se lo dijo el comité, sino porque es que ahora se lo repetimos en el Consejo de Derechos Humanos. A ver, veo a Carmen, le voy a dar la palabra. Sí, Carmen, tienes la palabra. Hola, yo solamente quiero darte las gracias, María. Decirte que el lunes no voy a poder estar, solamente era eso. Sí, no pasa Y nada. tal vez pensar que tenemos nosotras ahora una nueva miembro que es del Ujú. Sáhara Ah, y que supongo que ella sí que está interesada en cuestiones de plantear la situación de las mujeres del Sáhara del o de su Sáhara. pueblo, así, Ujú. pero aún no hemos empezado a trabajar, bueno, con ella y esto. Muy Pero bien. bueno, es Del gracias. Ah, no, Sí, muchas gracias a vosotras por haber estado y ya espero que sí, luego puedas ver el vídeo o si no, pues tus sí. compañeras te contarán. Con respecto al Sáhara, te quería decir que no sé si lo habréis visto, no sé si recibes la newsletter que tenemos del Consejo de Derechos Humanos, pero hicimos un panel en el cual hablamos de conflictos olvidados en la última sesión del Consejo de Derechos Humanos. Y entre los conflictos olvidados de los que hablamos del Sáhara Occidental. Y para ello trajimos a Aminat, bueno, trajimos, la, no la trajimos nosotras, sino que la trajeron otras, pero le invitamos al panel a Aminatu Haidar, Sí. que habló efectivamente de la situación de la mujer y de la violencia contra la mujer en el Sáhara Occidental. Por otro lado, fue yo creo muy positivo el hecho de ponerlo junto con otros conflictos para que se vea un poco pues que al fin y al cabo en general tenemos que fuera menos politizado, digamos, sino que en general tenemos que responder a todos estos conflictos que están un poco que se encuentran un poco así, que porque no son de gran violencia, no se le da ninguna respuesta. Sin embargo, es verdad que estos paneles siempre son de una dificultad tremenda y Madeleine lo moderó y la pobre sufrió muchísimo porque no la dejaron hablar en varias ocasiones y la interrumpieron y bueno, siempre son, bueno, cuando se habla de Sáhara Occidental siempre hay algunos Pues enviados que yo creo vienen a que bloquear las cosas esta compañera nuestra estuvo en Ginebra en esa sesión y en quizá esa por eso sesión. se ha hecho socia nuestra. Lo que pasa Sí, es que no la conocemos todavía, o sea, ah, solamente sí. hemos hablado por teléfono y ella está muy interesada en participar en esto. Ah, O sea, bueno, quizá ella es la que se ponga en contacto, no sé. sí, pues me alegro mucho. No, pues yo creo que mientras podamos llevar un mensaje de paz y de desarme, pues creo que a mí siempre es un problema que he tenido muy cerca del corazón y que me parece importante que lo recordemos. Muy bien. Muy bien, pues a ver, veo a Rebeca que pregunta. Muchas gracias, Carmen. Eh, Rebeca, tienes la palabra. Hola, muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecerte por esta sesión, la verdad ha sido muy, muy interesante para mí. Yo ahorita soy estudiante y lo que estoy buscando ahorita es la manera de empezar a influir en estos mecanismos y en estas organizaciones. Ujú, Mi tesis de licenciatura en este momento se trata acerca de la violencia sexual en la República Democrática del Congo, en ujú, el caso específico de las mujeres, sobre todo en la zona eh, oriental del Congo. sí. Y yo te quisiera pedir
de la manera posible, que, bueno, si me pudieran de alguna manera como dirigir o vamos, encaminar a documentos de ustedes que me puedan ser de apoyo para en este tema específico, que es yo creo que de los más tremendos que hay ahorita en el escenario internacional. Por supuesto. Pues muchas gracias. Sí que te puedo enviar porque acabamos de tener este informe sobre la República Democrática del Congo. Te puedo enviar varios documentos. Yo lo principal que me gustaría, sobre todo como miembro del IMPAL, lo que me gustaría darte como consejo es pues también mirar a la influencia de la militarización sobre la violencia sexual. Esto es algo que eh, digamos que se quiere ignorar por parte del gobierno. El gobierno quiere decir que la violencia sexual tiene lugar solamente por parte de los grupos armados, digamos, que no forman parte eh, que no forman parte del grueso militar y que tiene lugar solo en el contexto de la guerra. Entonces, aunque tú quieras orientarte solo en la parte oriental, yo creo que es muy importante que veamos cuáles son, y eso es algo que para el IMPAL es muy importante, cuáles son las consecuencias de ese proceso de militarización durante años que ha existido en el país. Y una de las consecuencias es que esta violencia sexual se ha expandido en todas las situaciones del día y que para algunas mujeres es considerado ya como algo completamente inevitable. Y se ha expandido porque ha sido utilizado por las fuerzas militares de forma muy extendida y ahora también es utilizado por parte de los civiles todos los días en todas las zonas de la República Democrática del Congo y mucho más en el este. Y también lo que habría que decir es la relación que tiene el conflicto, es, por ejemplo, la gran cantidad de armas que existen hoy en posesión de todos los civiles, de los hombres civiles, no de las mujeres, de todos los hombres civiles a lo largo y ancho del país. Y lo que pasa es que esa posesión de armas juntado con ese clima de completamente impunidad absoluta digamos esa cultura de violencia sexual que se ha extendido por todo el país ha llevado a que se extienda la utilización de la violencia sexual y que sea, digamos, mucho más dramática porque la mujer verdaderamente se encuentra apuntada por una pistola y por lo tanto con ninguna salida. Eh, por eso yo te aconsejaría que, te enviaré documentos, te aconsejaría que intentaras un poco ver también esos aspectos, no quedarnos en lo anecdótico, sino ir más allá y ver los numerosos aspectos que hacen que la mujer, debido a su dependencia en muchísimos momentos de su vida, la dependencia, por ejemplo, económica, la dependencia del trabajo, la cantidad de horas, y te enviaré un informe sobre este punto, la cantidad de horas que una mujer del Congo trabaja al día y los trabajos muy peligrosos como son ir a por agua al bosque, es un trabajo muy peligroso para ellas porque están en peligro de ser violadas, pues hacen que se extienda la violencia sexual. Es decir, que la discriminación por motivo de género también tiene una influencia sobre la violencia sexual. No es solo la guerra. Así que sí, estaré encantada de enviarte más información en este asunto. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo como quiera me quedo en contacto con ustedes. Estupendo, muchas gracias por participar y espero que si no eres miembro, pues esto te animará también a formar parte de nuestra liga. Con mucho gusto, de verdad. Gracias. Laura, creo que has pedido la palabra. Tienes la palabra. Hola, hola a todas. Pues Hola. simplemente, María, decirte además que agradecer muchísimo el que hayáis hecho el esfuerzo de preparar esta documentación en castellano, de hacer
el webinar en castellano porque, bueno, somos unas poquitas las que hemos estado entre de la sección española y yo sé que poco a poco podrán unirse más y nos ayuda mucho al trabajo de motivación y de información que necesitamos hacer en nuestra sección. Entonces celebramos especialmente todo este vuestro esfuerzo y que creemos que además es una buena respuesta a lo que, bueno, pues un poco comentamos en el IBE de febrero y que creemos, bueno, que agradecemos especialmente que haya sido recogido de este modo tan activo y que nos ayuda a todas, ¿no? Muchas gracias, Laura. Yo sí, la verdad es que para mí es, no puedo ocultar que para mí es un esfuerzo adicional porque a veces me tengo que quedar hasta tarde traduciendo y eso y tengo que hacerlo yo misma, pero voy a intentar de verdad encontrar la mayor cantidad de recursos posibles. Voy a ver incluso por medio de voluntarios por internet y todo eso y cada vez que pueda ofrecer que las cosas se puedan hacer también en español, pues sí, lo intentaré porque considero que efectivamente tenemos que conseguir trabajar y a veces no tiene más remedio que ser en inglés, pero cuando podamos intentar dar ese extra, pues lo intentaremos y que todas pues, nos sintamos de verdad con capacidad para participar. Sí, es por seguir sumando, es decir, que nosotros efectivamente no cejamos en el empeño del inglés, por supuesto, Claro. y ahí estamos en nuestro proceso, unas más o menos, pero desde luego también para poder hacer que la información llegue de una forma más amplia, pues el esfuerzo en castellano lo consideramos que es fundamental y lo agradecemos Sí, especialmente. muchas gracias a vosotros. Bueno, creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todas por haber venido. Como sabéis, esto estará en vídeo en el futuro, así que podréis compartirlo con las otras miembros de WILF y del IMPAL. Y espero que os haya servido y en cualquier momento, por favor, no dudéis en escribir a mi dirección email o a la dirección email de Rights, de Derechos Humanos, rights@wilf.ch. Y espero veros pronto y veros muy activas en los organismos de derechos humanos. Muchas gracias por haber venido.